Desde hacía décadas, aquel Aras de renombre se erigía como referente de la cría y comercialización de caballos de élite. Ubicado en una vasta propiedad, rodeada de colinas y sembradíos, sus stables albergaban a los más codiciados ejemplares del linaje árabe. Cada potro era presentado en exhibiciones matinales, con corredores de ladrillo, parterres de flores y figuras ecuestres que recordaban la grandeza de tiempos pasados. A pesar del lujo aparente, aquel lugar estaba regido por normas estrictas. Solo los compradores solventes y con recomendaciones podían acercarse a las pistas de los ejemplares más valiosos. Una mañana, durante la jornada rutinaria, un anciano de aspecto humilde irrumpió en el recinto principal. Su ropa, visiblemente desgastada, revelaba años de labor bajo el sol y la tierra. En silencio, recorrió los pasillos hasta detenerse frente a la sección donde reposaban los caballos mejor cotizados. El gerente, acompañado por la secretaria y un grupo de vendedores, lo observó tras sus ventanales, oscilando entre la curiosidad y el desdén. «Quizás se haya equivocado de granja», susurró un peón con ironía, provocando risitas contenidas en el equipo de ventas. Sin embargo, el anciano no retrocedió. Firme, avanzó hacia un majestuoso caballo negro, de musculatura armoniosa y crin sedosa. Extendió la mano con elegancia para rozar la melena del animal. Pero antes de que sus dedos la tocaran, uno de los vendedores se adelantó. «Señor, mantenga su distancia. Estos caballos no son para cualquiera». El anciano, confuso, replicó. «Pero está en venta. Quisiera contemplarlo de cerca». El vendedor soltó una carcajada despectiva. «Es uno de los ejemplares más exclusivos del linaje árabe. Solo quien tenga fortuna puede adquirirlo. Por favor, aléjese». El gerente entonces intervino con un tono autoritario. «Le pido que se retire. Su presencia causa malestar entre nuestros clientes y el olor a tierra que trae. No queremos contaminar la presentación». Herido, don Miguel alzó la mirada y respondió con dignidad. «No huelo mal. Soy humilde, pero limpio». Sin más, el anciano se dio media vuelta y abandonó el Aras. Los empleados celebraron en voz baja, satisfechos de haber expulsado a un intruso indeseable. Minutos después, un joven vendedor llamado Pablo halló en el suelo un saco que don Miguel había olvidado. En lugar de desecharlo, lo recogió con curiosidad. «Es un olvido de alguien que no merece tanto desprecio», pensó. Sin pensarlo dos veces, salió tras él por el sendero de tierra polvoriento que conducía a la salida. Al alcanzar al anciano, llamó. «Señor, espere». Don Miguel se giró, sorprendido. Pablo extendió la bolsa. «Olvidó esto». Don Miguel esbozó una sonrisa melancólica y contestó. «Gracias, muchacho. Con todo este alboroto, se me pasó». Con vacilación, Pablo preguntó. «Permítame preguntar, ¿por qué entró al Aras?» El anciano suspiró como si cada palabra pesara un mundo. «Mi esposa y yo ahorramos durante años para comprar un caballo. Caminamos muchas jornadas para llegar aquí. Soñamos con cabalgar juntos, descubrir paisajes». Pablo lo escuchó con atención creciente. «Cuénteme más, señor». Don Miguel bajó la voz. «Hace 6 meses logramos reunir el dinero. Pero justo entonces, a Isabela le diagnosticaron cáncer de pulmón en etapa avanzada. Cada tratamiento costó una fortuna. Lo único que ella deseaba era sentir, una vez más, el viento en su rostro montada en ese caballo negro». Una lágrima solitaria surcó el arrugado rostro del anciano. Conmovido, Pablo recordó su propia infancia. «Quizá pueda ayudarle dentro de nuestro presupuesto», ofreció. Pero don Miguel negó. «No es un asunto de precio. Isabela nunca quiso un ejemplar cualquiera. Ansiaba ese caballo que vimos juntos hace 40 años en Valencia». Entonces sacó del bolsillo un dibujo amarillento. Mostraba al caballo perfecto, con la misma postura, la misma melena ondulante. Isabela lo había dibujado cada día para mantener vivo el sueño. Esa noche, Pablo no durmió. En su modesto apartamento, recordó las palabras de su abuelo. «Los caballos son guardianes de sueños». Rebuscó en su alcancía. Tenía 70,000 pesos ahorrados para su propio proyecto. Sabía que el caballo valía 200,000. Pero algo lo impulsó a actuar. Antes del amanecer, acudió al Aras y solicitó hablar con don Eduardo, propietario y heredero del legado familiar. Don Eduardo era un hombre de 60 años, de mirada perspicaz y andar pausado. Al escuchar la historia de don Miguel e Isabela, reconoció en el dibujo un viejo recuerdo.
Ese boceto coincide con un ejemplar que monté hace 40 años. Sombra, mi primer caballo de exhibición en Valencia. Sus ojos brillaron al evocar aquella época. Conservo una fotografía antigua, con Sombra y yo en la pista. Es lo que me impulsó a fundar este Aras. Cada caballo aquí tiene una historia que contar. Conmovido, don Eduardo declaró: dibujos como este mantienen viva la memoria de un sueño. Vamos a buscar al ejemplar. Al clarear el día, la camioneta del Aras, con remolque, parqueó rumbo a las colinas donde vivían don Miguel e Isabela. El sol matinal iluminó el camino y las flores del jardín danzaron con el rocío. Al distinguir el remolque, don Miguel corrió hacia Pablo, incrédulo. Isabela, pálida pero radiante, se asomó a la ventana. ¿Es verdad? Don Eduardo descendió y declaró solemnemente: este caballo es un regalo, hijo de Sombra, tal como lo soñaron hace 40 años. Los ojos de ambos se llenaron de lágrimas. Los caballos no están hechos para venderse, sino para cumplir sueños, añadió. Con manos temblorosas, Isabela acarició la crin negra. Es hermoso, exactamente como en mis dibujos. En ese instante, la pareja ascendió al lomo del animal. Don Miguel, detrás de ella, la rodeó en un abrazo protector. El caballo empezó a caminar con paso sereno por el campo, marcando un ritmo suave sobre la tierra. Luego, en confianza, Isabela pidió: Miguel, más rápido, quiero sentir el viento. El corcel aceleró, alzando polvo dorado a su paso. La risa de Isabela, cristalina y pura, rompió el silencio del alba. «¡Estamos volando!», exclamó, con los brazos extendidos. Pablo y don Eduardo se secaron discretamente las lágrimas. Contemplaban la realización de un milagro. Cuando la pareja se detuvo, Isabela descendió con cuidado. «No solo nos han dado un caballo, nos han dado alas», musitó con voz quebrada. Don Miguel, tomándole la mano, añadió: «Este momento vale más que todos los tesoros del mundo». Al caer la tarde, el Aras volvió a su calma, pero en sus establos ahora resonaba una historia diferente, la de un amor que, sostenido por décadas de esperanza y perseverancia, había vencido al tiempo y la adversidad. Pablo, conmovido, comprendió que su gesto había honrado no solo a sus clientes, sino a la propia esencia del Aras: cumplir sueños imposibles. En la pequeña casa de adobe, bajo un cielo estrellado, don Miguel e Isabela permanecieron abrazados junto al caballo negro. Este bajó la cabeza como sellando la promesa de amor eterno. Y así, guardianes de un sueño que tardó 40 años en concretarse, iniciaron un nuevo capítulo. Uno donde el latido acompasado de un corcel recordaba diariamente que, a veces, los sueños son lo único que nos queda y lo más valioso que podemos compartir. Meses después, el Aras, que durante años se había enorgullecido de su exclusividad y rigidez, abrió sus puertas a una nueva tradición: el Día del Sueño Ecuestre. Inspirado por la historia de don Miguel e Isabela, don Eduardo Montoya instituyó una jornada anual en la que se permitía a personas de escasos recursos acceder a una experiencia de monta supervisada, acompañadas por un instructor profesional y un pequeño obsequio simbólico: una herradura grabada con la fecha del evento. La primera edición congregó a más de 60 aspirantes, y como don Miguel, habían albergado el anhelo de cabalgar alguna vez. Pablo, ya ascendido a coordinador de eventos especiales, organizó cada detalle, reservó los ejemplares más dóciles del establo, diseñó folletos ilustrados que recreaban el dibujo de Isabela y gestionó la colaboración de un grupo de voluntarios locales. Aquella mañana de otoño, los prados del Aras se colmaron de rostros emocionados y manos temblorosas. Había madres que llevaban en brazos a niños con máscaras de equitación, ancianos que recorrían la pista lenta pero emocionados, y parejas de diferentes generaciones buscando compartir un instante mágico. Don Eduardo y don Miguel presidieron la ceremonia de apertura, junto a Isabela sentada en un sillón colocado estratégicamente frente a la galería de espectadores. La salud de Isabela había mejorado notablemente tras la realización de su último gran deseo. Los médicos explicaron que aquella experiencia equina estimuló su ánimo y fortaleció sus defensas, permitiéndole soportar mejor los tratamientos posteriores. Su color volvió, y aunque el cáncer seguía siendo una amenaza latente, su espíritu se mostraba más sereno. El aire estaba impregnado de un olor a heno recién cortado y alboroto alegre. Al ponerse en marcha la primera tanda de montas, emergió un silencio reverente, solo interrumpido por el sonido rítmico de cascos y el murmullo entusiasta de quienes observaban.
Cada jinete novato recibía instrucción individualizada. Un voluntario sujetaba las riendas, otro guiaba al caballo desde el suelo y un instructor explicaba la postura correcta y cómo comunicarse con el animal mediante suaves presiones de las piernas y la voz. Al descender, cada participante recibía la herradura grabada y un diploma que certificaba su primer viaje al galope. Pablo examinaba sonriente el desarrollo del evento. Comprendió entonces que el propósito de un araz no debía limitarse únicamente a la cría y venta de animales, sino a la humanización de la experiencia ecuestre, a la apertura de puertas históricamente cerradas. Bajo su gestión, aquel modesto gesto de acompañar a don Miguel en su sueño evolucionó en un programa Sueños con Crines, que integraba equinoterapia para ancianos y personas con discapacidad motriz. Mientras algunos asistentes degustaban café con bollería en una carpa instalada junto a la línea de boxes, don Eduardo conversó con don Miguel e Isabela. Nunca imaginé que aquel día dudaría de dejarlo entrar. Ahora veo que su historia cambió para siempre la esencia de este lugar, afirmó, entregándoles una reproducción a color del famoso dibujo de Isabela, enmarcada con un passepartout discreto. Don Miguel, emocionado, posó la mano sobre el marco y respondió con voz entrecortada. Un sueño auténtico transforma no solo la vida de quien lo sueña, sino la de todos los que tienen el privilegio de escucharlo. Al atardecer, cuando los últimos visitantes regresaban a sus vehículos, Pablo recogió las riendas de Sombra, el caballo negro que tanto había inspirado, y lo condujo al paddock de exhibición. Con sumo cuidado, cepilló su crin y carraspeó suavemente para llamar su atención. El animal lo siguió con docilidad. Aquel gesto, aparentemente sencillo, simbolizó la nueva relación de confianza y respeto entre Laras y sus ejemplares. Ya no eran meras mercancías, sino compañeros de historias y guardianes de anhelos. En los meses siguientes, la repercusión mediática del Día del Sueño Ecuestre creció más allá de la provincia. Reportajes en revistas especializadas y programas de televisión viajaron hasta el Haras para retratar el evento. Pablo concedió entrevistas en las que explicaba la filosofía detrás del proyecto. Cada caballo porta una memoria de libertad. Nuestra labor es facilitar que esa memoria se active en quienes más la necesitan. Por su parte, don Eduardo redactó un breve prólogo para un libro ilustrado que recogía testimonios de participantes y reproducciones de los dibujos de Isabela, cuyos ingresos se destinaban a becar futuros participantes. Mientras tanto, en la casa de adobe, don Miguel e Isabela celebraban con frecuencia pequeñas reuniones familiares. En una de ellas, su nieta Clara, de 8 años, exhibía orgullosa un cuaderno de dibujos inspirado en los paisajes del Haras y los caballos de Sombra. «Abuelo, ¿puedo pintar lo que vea cuando vayamos?», preguntó, desdoblando hojas donde emergían potrillos y flores. Don Miguel la observó con ternura. «Por supuesto, mi vida. Que este lugar sea siempre tu inspiración». Isabela, recostada en un sillón junto a la ventana, sonrió con esa luz especial que le devolvió montar en caballo el día que todo cambió. En su rutina diaria como coordinador, Pablo notó cómo la demanda de capacitación en monta y de actividades terapéuticas crecía paulatinamente. Decidió entonces implementar un módulo de equinoterapia infantil, en colaboración con un centro local de rehabilitación. A través de sesiones semanales, niños con parálisis cerebral y autismo encontraron en la suavidad de los movimientos del corcel un apoyo para su equilibrio y su bienestar emocional. Testimonios de padres y terapeutas confirmaron mejoras sustanciales en la motricidad y la interacción social de los pequeños. Por su parte, Isabela continuó con sus tratamientos, pero cada vez con un ánimo más esperanzado. El próximo otoño, cuando el Haras volviera a celebrar el Día del Sueño Ecuestre, su presencia sería un símbolo de fortaleza y de la cicatrización que nace de los actos de bondad. Ya no era la espectadora melancólica de una gratificación postergada. Se convirtió en consejera de nuevas generaciones de soñadores, compartiendo su historia y animándolos a perseverar. El año siguiente, don Eduardo montó una pequeña exposición permanente en el ala sur del Haras. Bajo el título Guardianes de Sueños, se exhibieron retratos fotográficos de don Miguel, Isabela y Pablo junto a Sombra, junto a fragmentos del diario de la pareja y una réplica detallada del dibujo original. Visitantes de todas las edades recorrían el pasillo con respeto, detenidos ante las imágenes que contaban la historia de cómo un anciano humilde y su esposa enferma
transformaron la visión de un establecimiento ecuestre centenario. En una cálida tarde de primavera, el Aras fue escenario de una conferencia benéfica organizada para recaudar fondos destinados a la investigación del cáncer de pulmón. Entre los oradores figuraban Don Miguel, visiblemente más delgado, pero con la misma dignidad de siempre. Pablo, quien compartió estadísticas de participación y de casos de rehabilitación. Y la doctora Irene Salas, oncóloga de Isabela, que expuso los avances en tratamientos y la importancia de los factores psicosociales en la recuperación. Al final, el público se puso en pie para ovacionar a los héroes de la historia que los había inspirado. Con el paso de los años, Sombra envejeció con gracia, retirado en una zona tranquila del rancho. Don Miguel e Isabela lo visitaban cada mañana, alimentándolo a mano y cepillando su crin una vez más, tal como lo hacían al principio de su historia. Su vínculo con el ejemplar trascendió la mera monta, era el vínculo material de un sueño que, 50 años atrás, había germinado en un corazón joven y continuaba latiendo fuerte en corazones mayores. Al cumplirse un lustro del primer día del sueño ecuestre, Pablo organizó un homenaje especial. Plantaron un roble autóctono en el centro del ruedo principal, colocando a sus pies una placa con la inscripción: en honor a Don Miguel e Isabela, recordando que los sueños, por humildes que parezcan, tienen el poder de transformar vidas. Don Eduardo presidió la ceremonia, escoltado por Don Miguel, quien alzó la vista hacia las ramas ondulantes del roble. Este árbol crecerá fuerte, al igual que nuestro compromiso con cada historia humana que cruza estas puertas, declaró con voz firme. Isabela, instalada en un sillón de ruedas, prefirió atender desde allí, y alzó la mano para fundirse en un último aplauso, con lágrimas de gratitud que atestiguaban su legado vivo. Así, el Aras de lujo, otrora inaccesible y excluyente, se transformó en un santuario de esperanza. Bajo el cuidado de Don Eduardo, Pablo y un equipo humano comprometido, se consolidó la convicción de que los caballos no solo eran bienes de alto costo, sino vehículos de sueños y catalizadores de milagros cotidianos. La historia de Don Miguel e Isabela, aquella pareja dispuesta a desafiar el protocolo por amor, quedó inscrita como testamento de que cuando la bondad se alía con la perseverancia, ningún obstáculo es infranqueable. Y mientras el roble crece, fuerte, erguido y vital, en el corazón del Aras, su sombra recuerda a todos los que pasan bajo ella una verdad inmutable. El valor de un sueño no se mide en riquezas acumuladas, sino en la intensidad con que es guardado y compartido. Y a veces, un simple dibujo en un cuaderno desgastado es suficiente para desencadenar una transformación que perdura generaciones.